tiene, tiene una presentación que yo hice hoy. Primero que nada, mi nombre... perdón. ¿Ven la presentación ahora mismo? Sí. Ok, perfecto. Perdón. Perfecto. Ok, sigue. Sí, no hay ningún tipo de problema. Primero que nada, para mí es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes y poder compartir sobre derecho migratorio y aquellos lugares donde obviamente chocan con nuestra fe, para que también ustedes como pastores tengan y líderes cristianos tengan la capacidad de atender estos temas y saber más o menos por dónde va el tema migratorio, que cambia cada semana, así que no me sorprende que yo termine de dar esto y haya algo que cambie, porque ya he dado dos conferencias y cambié el derecho, precisamente de la conferencia que estoy dando. Así que, pero no tengo control, yo no trabajo para el gobierno norteamericano, pero para mí nada, es un privilegio, un honor estar con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Elketh Rodríguez, yo soy especialista en defensoría y misiones de inmigrantes y refugiados del Compañerismo Bautista Cooperativo. Vivo en Harlingen, Texas, aquí a pasos, si se pudiera decir, a minutos de la frontera con México. Soy abogado de inmigración por profesión, pero desde pequeño nadie me tenía que decir nada. He sido líder de iglesia, comencé estudios teológicos y obviamente pues el Señor me ha traído a esta posición para poder mezclar viabilizar muchas cosas de convergencia entre ambos casos. Así que nada, para mí es un honor y un privilegio estar con ustedes. Vamos a comenzar. El primer slide, quiero comenzar hablándoles un poco sobre DACA. Vamos a explicar lo que vamos a hacer hoy. Lo primero que voy a hacer es pasar por encima sobre lo que es el estado del derecho migratorio en este momento. Me refiero a cómo está DACA, cuáles son las medidas temporeras por el coronavirus, qué está ocurriendo en los centros de detención y el estatus de las reaperturas en North Carolina. Lo hice para ustedes, por eso es que se puede compartir posteriormente con todos los enlaces que tenga atado. Después quiero hablar sobre una actualización u updates, asuntos que están pasando en la frontera sur y los niños, que son temas álgidos que están hoy día en los medios, las cesantías que se plantean en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, el estatus del estímulo del paquete de estímulo económico. Voy a hablar un poco sobre ello y qué medidas queremos nosotros que incluyan para reforzar a los inmigrantes, y información reciente que ha salido en los pasados días, que yo sé que son, como diríamos, comidillas del día, ¿no? Y discutir un poco esos puntos. Y por último, oportunidades de defensoría de inmigrantes y refugiados, lugares en donde nosotros todos podemos, cosas o asuntos que yo puedo solicitarles a ustedes que como pastores hagan para defender los derechos de inmigrantes y los refugiados. Próximo slide. Ok, el Estado de Derecho de DACA. Primero que nada, ¿qué es DACA? Tengo que explicar un poco lo que es DACA porque puede que sea o es complicado en muchas ocasiones. Para entender DACA hay que entender lo que es separación de poderes, ejecutivo, legislativo y todo eso. Pero DACA es una política pública ejecutiva. Ejecutiva es que la establece el presidente, ¿no? En el 2012, para proteger de la deportación y permitir estudiar y trabajar a ciertos inmigrantes que arribaron a los Estados Unidos cuando eran menores de 16 años. Hay otras reglas para DACA que pueden entrar en consideración. Eran personas que entraron antes del 2017, que hayan nacido después del 15 de junio de 1981, pero vamos a mantenerlo simple, ¿no? Asuntos detallados de derecho los podemos discutir un poco después. Primero que nada, tengo que hacer esta aclaración, que la información que yo estoy proveyendo aquí es de carácter general y no tiene el propósito de eliminar, suplantar o alterar la orientación particular de un abogado, así que se les aconseja la consulta y contratación de un abogado para atender asuntos particulares, ¿ok? Esto es algo general. Así que DACA es una respuesta a varios intentos infructuosos por el Congreso de aprobar una ley que le provee un camino a la ciudadanía a estos jóvenes que llegaron a los Estados Unidos cuando eran menores de 16 años. ¿Por qué es una respuesta? Oye, porque desde el 2001 se han presentado
más de 10 versiones de lo que se le conoce el DREAM Act. Y el término DREAM viene de Development, Relief and Education for Alien Minors Act. Eso es lo que significa. Esa fue la primera ley que se presentó para proveerle a estos jóvenes un camino hacia la ciudadanía. Sin embargo, estamos aquí 20 años después y todavía el Congreso, han pasado 10 congresos, se han presentado 10 especies, si pudiéramos decir, de DREAM Act. Y al día de hoy no se ha aprobado ninguna por el Congreso. Así que ante la negativa del Congreso de proveerle a estos jóvenes acceso a ser ciudadanos americanos o a un estatus legal, ¿qué ocurrió? Pues el Ejecutivo dijo, bueno, pues yo los tengo que proteger de deportarlos. Y la razón por la que tengo que protegerlos de deportarlos es porque estos jóvenes no me representan ningún peligro e incluso son ciudadanos americanos en realidad, de facto, ¿no? ¿Por qué digo que son ciudadanos americanos de facto? Próximo slide. Porque DACA, para que tengan una idea del perfil del beneficiario de DACA, entró a los Estados Unidos en el 99, cuando tenía 7 años o menos. Hoy tiene 29 años. Ha vivido 3/4 partes de su vida en los Estados Unidos. Y esos beneficiarios de DACA, que son alrededor de 700,000 jóvenes que tienen DACA, 700,000, 650, cambian de año en año, pero esos jóvenes tienen 254,000 hijos nacidos en los Estados Unidos. Tomen en consideración que ninguno de ellos ha regresado a su país de vuelta o al país en el que nacieron, porque el único país que conocen básicamente son los Estados Unidos. La mayoría, ¿no? Así que ese es el asunto, ese es el tema. Para que tengan una idea, los estudios demuestran que DACA ha sido una política que ha evitado que miles de familias inmigrantes vivan en la pobreza. ¿Ok? Hay un problema, pero eso lo arreglamos en el slide. El 95% de los recipientes de DACA o beneficiarios de DACA son hispanos. De más está decir que el 80% son mexicanos. ¿Okay? 700,000 personas más o menos tienen DACA. 200,000 están hoy trabajando como empleados esenciales en la batalla, si se puede decir, contra el coronavirus. En Carolina del Norte hay 24,000 jóvenes con DACA. Y hay 300,000 jóvenes que pueden solicitar DACA hoy, pero están impedidos por lo que voy a hablar ahora mismo, que es el memorando que sacó el Departamento de Seguridad Nacional el 28 de julio de este año. Pero para que tengan una idea, los recipientes de DACA pagan $5.6 billones en impuestos federales. O sea, que proveen más al país de lo que posiblemente le saquen. Además de que pagan la renovación de DACA, que obviamente cuesta dinero, así que están aportando a la economía. Próximo slide. Ahora, este es el derecho vigente. Quiero que me sigan, porque lo tengo que dar como historia para que lo entiendan. En el 18 de junio del 2020, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el Departamento de Seguridad Nacional, y voy a utilizar DHS, porque escribir Departamento de Seguridad Nacional es muy grande, les soy honesto, rescindió incorrectamente el memorando que puso DACA. Ellos hicieron un memorando en el 2017 diciendo, el memorando del 2012 que permitió DACA, yo con este del 2017 lo elimino. Y el Tribunal Supremo le dijo, la manera en que lo hiciste en el 2017 fue incorrecta. Así que se retrotrae el derecho al 2012, la vigencia, ¿no? Porque si tú haces algo bien y después lo haces mal, el Tribunal Supremo lo que dijo es, no, volvemos para atrás, ¿no? Ok, hasta ahí estamos, ¿verdad? Para que entiendan. Ahora, el 28 de julio del 2020, el DHS, o el Departamento de Seguridad Nacional, emitió un nuevo memorando. ¿Ok? En ese nuevo memorando impide solicitudes nuevas de DACA. O sea, que personas que no tuvieron DACA, pero que ahora quieren solicitar para el DHS, adelantó en ese nuevo memorando que sacó el 28 de julio de 2020 que los va a denegar. Así mismo, de entrada lo voy a denegar. Primero. Wow. Segundo, reduce de 2 a 1 año la vigencia para renovar DACA. Tercero, se adelanta por el mismo secretario en ese memorando
que ellos están considerando eliminar DACA. O sea, ellos dicen, este memorando yo lo saco a la luz pública en lo que considero cómo eliminar DACA. O sea, que el gobierno ya está adelantando que va a eliminar DACA. Si la pregunta que me van a hacer es, ¿por qué no eliminó DACA de entrada? Pues pregúntense por qué tenemos que votar en noviembre. Y entonces me preguntan la otra pregunta. No lo va a hacer porque DACA tiene el 85% del público americano favorece que ya se le provea un mecanismo a la ciudadanía a los que tienen, a los que son beneficiarios de DACA. En otras palabras, no le conviene políticamente, y esto es un análisis que se habla por lo bajo, al presidente hacerlo ahora. Lo que no sabemos si lo va a hacer después de noviembre. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No se los planteo como un asunto político. Se los planteo por si tienen hermanos en su iglesia con DACA. ¿Okay? Que sepan que van a vivir con esta incertidumbre de su estatus legal, dependiendo del resultado del eleccionario, pero es algo que es una realidad. No lo planteo para hacerle campaña a nadie, lo planteo porque es una realidad, ¿no? Y además de que ya el secretario ha adelantado en su memorando que está considerando y viendo alternativas para eliminar DACA, ¿ok? Quiero que tengan eso en mente, ¿no? Para que no haya ningún tipo de duda. En cuanto a que reduce de 2 años a 1 año la vigencia de DACA, me refiero a lo siguiente. Si tienes DACA, usualmente a ti te renovaban el permiso para trabajar, para estudiar y para evitar ser deportado. Te lo permitían. Y durabas 2 años. O sea que tú te ibas tranquilo a trabajar y más o menos a 1 año y medio ibas a donde un abogado y le decías, oye, vamos a reunir todos los documentos que se presentan. Tenemos que presentar los documentos para renovar mi protección y beneficio de DACA. Pero lo que sucedió, o lo que está sucediendo en realidad, es que ahora te lo reducen 1 año. En realidad te lo están reduciendo a 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Porque el gobierno se está tardando 6 meses en lo que lo resuelve. Y además de que te lo reduce a 6 meses, tú tienes que buscar los mismos documentos. 6 meses después de que aplique, 6 meses después tienes que volver a buscar los documentos, presentarlos, porque hasta que el gobierno no te apruebe, tú entonces acumulas, esto es algo legal, lo que sería el término de unlawful presence o presencia ilegal. Así que para evitar eso tú lo tienes que hacer con antelación. Además de que la petición de DACA vale $495. O sea que si lo pagabas cada 2 años, ahora lo vas a pagar cada año. Así que básicamente yo le llamo a esto un DACA tax. Un tax o un impuesto a los DACA. Porque ahora van a tener que pagar abogados, van a tener que proveer documentos todo el tiempo y además pagar los $495 cada año. ¿Cuál es el otro problema con esto? El otro problema con esto es que el beneficiario de DACA ahora no tan solo tiene que hacer todos estos trámites todo el tiempo, va a tener que estar concentrado en tener este trámite al día, más que antes. Y va a ser bien difícil concentrarte en tu trabajo. De hecho, ayer salió una noticia en la que se dice que los que tienen DACA hoy, muchas empresas no los están contratando, incluyendo a Procter & Gamble. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a invertir como empresa en una persona que yo no sé si de aquí a varios meses o de aquí a 1 año, de aquí a 2 años, no tenga estatus legal y yo invertí dinero, entrenamiento y todo eso para facultar a una persona que no va a estar en mi plantilla o que yo no puedo apostar a largo plazo para ella. Así que esos son los problemas que están generando para que ustedes vean que el emitir política pública no es un asunto de papeles. Claro. Es algo que afecta vidas en realidad, ¿no? Así que ese es el efecto neto. Nosotros en CBF Advocacy nos unimos a Bread for the World y sacamos y a Christian Churches Together, que es un lugar donde se unen varios pastores hispanos en los Estados Unidos, y sacamos un memorando, se me olvidó el nombre, un comunicado de prensa conjunto, obviamente criticando esta movida del Departamento de Seguridad Nacional
de los Estados Unidos. De hecho, ya creo que pasé a todos los demás. Ajá, ahí voy ahora. Y en cuanto a acciones que ustedes puedan tomar, hay una carta que sacó el Evangelical Immigration Table, que reúne a diversos grupos religiosos, entre ellos, incluyendo bautistas del sur, bautistas regulares, nosotros, exigiéndole al Congreso que legisle una solución definitiva al tema de DACA. Ahí está el link o el enlace para que ustedes puedan accederlo posteriormente y visitar esa página, y si quieren ¿cómo se dice? Firmar esa carta, la leen obviamente y la someten. Eso va a ir dirigido a sus senadores y a sus legisladores, que vamos a hablar de ellos ya mismo. Y ellos van a saber que usted quiere que se tome una medida en torno al tema de DACA. Yo sé que el tiempo corre y no quiero extenderme, pero si tienen preguntas sobre DACA, la hablamos ahorita. Voy a hablar rápido sobre las medidas temporales durante el coronavirus. La mayoría de las cortes no están atendiendo casos de inmigración, los que se le conocen los casos de no detenidos, o sea, de personas que están en la libre comunidad. Los de los detenidos que se están viendo en la mayoría de los casos. Los que están bajo MPP, que eso es otra política aquí en la frontera, esos están paralizados. Voy a entrar rápido porque esto es bastante particular, pero trataré rápido. El presidente emitió varias órdenes ejecutivas suspendiendo los procesos de visado en casi todos los consulados y restringiendo la otorgación de ciertas visas hasta el 2021. No sé si recuerdan que para el 22 de abril y el 22 de junio el presidente extendió una orden ejecutiva eliminando lo que le llamaban la inmigración legal con el fin de proteger el trabajo para los americanos. Eso fue lo que hizo. Y sobre eso vamos a hablar un poco. Pero esta semana se abrieron varios consulados en México para proveer varios servicios limitados, pero si lo puedes ver, son los de renovación de visas y duplicados de visas perdidas. O sea que son, como te digo, son asuntos que no son, o son de emergencia, o son asuntos fáciles, ¿no? Cotidianos o clericales, entre otros. Pero entre las órdenes ejecutivas que emitió el presidente, de las visas más importantes que suspendió, obviamente la H-1B de especialización en el trabajo, básicamente gran parte de las visas de transferencias y todo eso, pero también las visas familiares. Las visas familiares me refiero específicamente a los residentes legales permanentes de los Estados Unidos. No pueden traer ciertos hijos, esposas, familiares a los Estados Unidos, y los ciudadanos americanos sí pueden traer esposa, hijos y padres, pero no pueden traer hermanos ni hijos mayores de 21 años y casados, ¿okay? Ni hermanos, ¿okay? Esas son visas que están suspendidas hasta el año próximo. Déjame ver qué más. Me pasaste ok. En cuanto a los centros de detención, dame un minuto. Ok. Quiero que sepan que las prohibiciones, hay también prohibiciones de viajes a China, Irán, Europa, Brasil, de ellos para los Estados Unidos. Se dice que estas políticas de los Estados Unidos van a reducir el número de residencias permanentes hasta 31%. O sea que del 100% que se otorgó el año pasado, se van a otorgar este año el 31%. Ahora, personas en los centros de detención, se sigue propagando el coronavirus. Las personas no están recibiendo en los centros de detención los servicios. Incluso son los jueces federales los que están ordenándole al Departamento de Seguridad Nacional que le hagan las pruebas de coronavirus a la mayoría de las personas que están en los centros de detención. Han habido quejas de que se les echan pepper spray si se quejan. Eso se está investigando. Defensores de los derechos de inmigrantes, por lo menos aquí en Texas, en El Paso, han alegado que hay abuso sexual de las personas en los centros de detención. Se presentó una queja pública, por lo menos aquí en Texas, al secretario de Justicia. Pero importante para ustedes en North Carolina, ayer se reportó que un migrante canadiense detenido en un centro de detención allá en North Carolina murió. ¿Okay? Murió del coronavirus. Y les recomiendo que si quieren información vayan al North Carolina Justice Center, que es un buen lugar donde les pueden decir cómo están las cosas actualmente. Estado de Derecho rápido en torno a la reapertura.
para conocer los servicios que se han reanudado durante la pandemia, porque saben que eso va a depender del lugar donde estén. Por lo menos los consulados pueden ir a las páginas del consulado y les va a decir cuáles son, y ahí está la página para que vayan. En cuanto a North Carolina, el Centro del Servicio para Ciudadanía y Naturalización, Raleigh y Charlotte, que son los dos que tienen, están abiertos, pero no están atendiendo todos los casos. Ojo, están abiertos, pero están reduciendo la capacidad. O sea, los servicios de contacto con personas son reducidos, ¿no? Y las cortes de inmigración en Carolina del Norte, la que tienen en Charlotte, está abierto para presentar documentos. Los casos de los no detenidos están suspendidos hasta el 8 de septiembre del 2020. Si tienen un hermano en la iglesia que interesa saber cuál es el estatus de su caso, pueden llamar al 1-800-898-7180. Ahí les van a pedir el número del A-Number o número de extranjero. Y lo pueden poner y sabrán el estatus del caso si siguen las reglas. Está disponible en español y en inglés. Aquellos que quieran saber el estatus de su caso con el USCIS, pueden poner en Google Case Status, esa se me olvidó ponerla ahí, y les va a decir el estatus de su caso con el número que aparece en el documento que ustedes tengan, ya sea del proceso en el que estén. Ustedes solamente ponen el número y le dicen el número. Próximo slide. Ahora vamos a aquello es el Estado de Derecho, para que entiendan básicamente el sistema migratorio está en gran medida paralizado, ¿no? En torno a la frontera sur, las fronteras con Canadá y México están cerradas hasta el 21 de septiembre del 2020 para viajes no esenciales y comerciales. Bueno, la realidad es que esta es la verdad. Ciudadanos mexicanos o de otras nacionalidades no pueden entrar a los Estados Unidos. Ciudadanos americanos sí pueden ir a México, porque yo lo he hecho. Y lo hemos hecho otras personas para proveer ayuda. Así que, como diría una persona que estaba hablando los otros días, el problema no es con México, el problema es aquí, cuando tratas de... Pero el sistema de asilo está totalmente suspendido. Así que toda persona que quiere entrar a los Estados Unidos sin documentos es expulsado, sin ningún proceso. Eso mediante el título 42 del Código del US Code de Salud Pública. Esta parte es bien preocupante y aquí es que es bien importante. En estos momentos en México hay más de 60,000 migrantes esperando a que se reanuden las cortes para continuar con sus casos de inmigración, bajo lo que se le conoce como protocolo de protección al migrante, que ni es un protocolo ni protege a ningún migrante, sino que deja a los migrantes esperando sus casos de asilo en la frontera de México, en lo que se atiende su caso en los Estados Unidos. Esto es un cuadro humano trágico. Cuando se acabe la pandemia, si hay algo que me gustaría que ustedes puedan ver, es viajar a la frontera. Es un cuadro humano altamente trágico, personas viviendo en la miseria, mientras las cortes están paralizadas indefinidamente. Y suceden cosas que yo me entero como abogado que no puedo publicar, pero son cosas de las que ustedes ven en la serie de Narcos. Pero no se pueden publicar porque obviamente no lo va a publicar el periódico, porque el periodista sufre daños, ¿no? No lo puedo publicar yo porque voy a viajar. Pero estas personas están totalmente a la merced de, si puedes el slide anterior, todavía no he terminado, pero todas estas personas están totalmente a merced de los cárteles, ¿ok? Ahora sí, perdóname, hermano. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Ya dije que el gobierno está expulsando personas, ¿no? Eso incluye niños, cosa que no es la política típica de los Estados Unidos, ni por lo que se le conoce como el Flores Agreement, ni por el Trafficking and Victim Protection Reauthorization Act. Esas leyes están en vigor, pero como hay una pandemia y el título 42 toma control, alega el gobierno de los Estados Unidos, porque ahora mismo están en un pleito sobre eso, pues se están utilizando otras reglas para los niños. De ordinario, los menores, para que tengan la idea, esto es bien importante que lo entiendan, porque la gente les va a hablar de los menores. Los menores no acompañados, a base del Flores Agreement y del TVPR, olvídate, de la ley de antitráfico.
los menores no acompañados, o sea, son niños que llegan a la frontera sin sus padres, tienen que ser examinados sobre dónde están tus padres, ¿no? De ordinario, dónde están tus padres, dónde tienes algún familiar aquí en los Estados Unidos con quien te puede ubicar. Pero no tan solo se le tiene que preguntar sobre eso, se le tiene que preguntar sobre el tráfico de personas, quién te trajo, por qué te trajo, qué te hicieron, dónde estuviste, quién es la persona quién te dejó aquí, por qué tú llegaste aquí, con quién tú hablaste. Esas son las preguntas que se hacen. Se le hacen en lo que le dicen en inglés un screening, ¿no? Y posteriormente, por ley y por acuerdo, porque los tribunales han obligado al gobierno, tienen que ser ubicados con familiares, si los tienen, o patrocinadores en los Estados Unidos, que ya han sido obviamente estudiados, que son personas buenas, ¿no? Y se les asigna abogados dentro de la posibilidad que pueda. Ahora, bajo el título 42, el gobierno ha utilizado el coronavirus como excusa para deportar a los niños a sus países de origen sin sus padres. O sea, que si yo estoy en el MPP, esta es una realidad que pasa, estoy en el bajo el MPP esperando en Matamoros, México, y mi hijo no lo veo, se cruza a los Estados Unidos, o yo pago para que se lo crucen a los Estados Unidos, todo lo que pase. El gobierno tiene dos opciones. De hecho, tiene la opción que es la de seguir la ley, pero si no la quiere seguir, bajo el título 42 te expulsa, devolviéndote a México, y esta es la parte cruel. Te devuelve por un puerto de entrada diferente al cual tú entraste siempre. No conozco un caso que no sea así. Te sueltan en Matamoros y te devuelven en Laredo. Dos cárteles diferentes los que controlan general, con rivalidades. Sueltas al niño, lo devuelves allí solo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Segunda opción que tiene el gobierno americano, deportarlo. Y te deportan al país de origen tuyo, Guatemala, si eres guatemalteco, Honduras, si eres hondureño, pero hay que tomar en consideración que tu papá huyó de ese país por una situación en la que está solicitando asilo. Así que va a tener que volver de vuelta, muy probablemente a buscar al niño, o lo que ha salido en las noticias, que hay múltiples niños en orfanatos que nadie los ha ido a reclamar. Eso es lo que está pasando ahora mismo en la frontera. Ahora viene la parte más preocupante. El gobierno no ha querido divulgar la cantidad de niños que ha expulsado. Y la ORR, que es la Office of Refugee Resettlement, que es la que se encarga de atender, de tramitar que el niño vaya con su familiar, o que el niño en los Estados Unidos, o que el niño vaya aquí dentro de los Estados Unidos con un patrocinador, puede atender, está apta para atender 13,000 niños. Actualmente tiene 800 niños. Pero el gobierno no quiere darle ninguno para que no se queden en los Estados Unidos. Así que esto es lo que ha hecho el DHS. Como se ha visto que llegan muchos niños sin acompañantes, ha contratado agencias de seguridad privada, quienes han ubicado a niños en hoteles, que creo que han visto eso en la prensa. Y después, con el fin de expulsarlos posteriormente, ¿ok? Como una manera de eludir la responsabilidad de custodiar a estos niños en los Estados Unidos. Y para mantener este proceso en secreto, el DHS, no tenemos información porque no quieren divulgar información en torno a eso, el Departamento de Seguridad Nacional. Y tampoco tenemos números exactos porque ahora salió a la luz pública, creo que hace 3 días atrás, que ni siquiera le asignan números de extranjeros, o lo que se le conoce como A-number a los niños. Así que no sabemos dónde los están ubicando. Esto es de preocuparse porque sabemos la situación del tráfico de niños, y precisamente por eso es que se les ponen estas trabas al gobierno norteamericano bajo esta ley, bajo las leyes, para que sean transparentes. Este tema, si tienen preguntas, lo podemos discutir después para por lo menos terminar, porque vamos tarde. Cesantías en el USCIS. Voy a ir rápido. El USCIS, que es el Servicio de Naturalización y Ciudadanía, anunció que va a despedir 2/3 de su plantilla, 13,400 empleados, el 31 de agosto. Estamos hablando de dentro de 1 o 2 semanas. El USCIS depende de los fondos recaudados por el cobro de la presentación de solicitudes de inmigración. Esto es lo curioso. En mayo, el USCIS le pide al Congreso que le den fondos de emergencia para no tener que despedir empleados. Sin embargo, el Congreso investiga y las finanzas del USCIS muestran que la agencia tiene un superávit y que le permite operar hasta el final, hasta el año fiscal de septiembre 30.
Sin embargo, anunciaron que como quiera van a cesantear, o sea, temporalmente, a 2/3 de su plantilla a finales de este mes. Y en medio de este proceso, donde tienen superávit, donde pueden culminar el año fiscal hasta septiembre 30, aumentan el costo de la tarifa de ciudadanía de 725 a 1.070 y el costo por la presentación del asilo a $50. El asilo, solamente hay 4 países que cobran la petición de asilo, porque saben que cuando tú pides asilo, pues obviamente no estás huyendo de un país, no tienes recursos. Bueno, pues los Estados Unidos se unen a Irán, Fiji y Australia, los únicos otros 3 países que cobran asilo, ¿no? La pregunta es, ¿por qué entonces quieren cerrar? Mi entender, mi interpretación, es que yo creo que paralizar el sistema migratorio por completo, porque básicamente es lo que han logrado en cierta medida, ¿no? Próximo caso, y con este creo que vamos a terminar. Ok. El estímulo económico. El Congreso, sobre todo el Senado, que es el que no ha actuado sobre el estímulo económico, porque la Cámara aprobó su propuesta, lo que se le conocía como el HEROES Act, hace 4 meses atrás. El Senado se fue de receso hasta el 8 de septiembre del 2020, sin llegar a un acuerdo sobre la próxima ley de estímulo económico. Que estamos nosotros en Defensoría de CBF, estamos preparándonos para ese propio 8 de septiembre, llamar a nuestros senadores para que aprueben un nuevo paquete de estímulo económico, ¿ok? Que contenga por lo menos, yo les puedo dar la lista de las cosas que estamos exigiendo, ejemplos de carta, yo le voy a hacer eso llegar al compañero Santiago Reales, y le voy a hacer llegar los números de teléfonos de sus representantes y senadores, estamos trabajando en eso. Pero sobre todo, exigir que las pruebas de tratamiento para el COVID-19 estén disponibles para todas las personas independientemente de su estatus migratorio. No sé si han tenido la experiencia de que hay personas que van a hacerse las pruebas del coronavirus y no pueden. Y no pueden en gran medida porque les exigen o una licencia o prueba de donde tú vives. Yo me hice una y me lo exigieron. Así que muchos inmigrantes no tienen acceso a eso. Segundo, que aprueben el Healthcare and Workforce Resilience Act. ¿Qué es eso? Bueno, una ley que autoriza que se utilicen 40,000 visas de trabajo que no se han utilizado todavía, o sea, de las cuotas, ¿no? Que se utilicen para otorgárselas a doctores y enfermeras durante la vigencia del coronavirus y hacer más expedito el proceso. Obviamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene necesidad, o sea, el país de los Estados Unidos tiene necesidad de doctores y enfermeras incluso antes de la pandemia. Ahora que tienen la pandemia, la necesitan más. Pues se requiere que eso se apruebe, y si es posible que se apruebe con el paquete de estímulos, sería perfecto. Esta ley es bipartidista, ¿ok? No es una ley republicana o demócrata, no es de los dos, ¿ok? Entonces, el otro es aprobar el American Citizen Coronavirus Relief Act. Esta permite que los 2 millones de ciudadanos americanos que no recibieron un cheque de estímulo económico por estar casados con alguna persona indocumentada, esta vez lo reciban. ¿Ok? ¿Quiénes son los 2 senadores que presentaron esta ley? El senador Marco Rubio de Florida y el senador suyo de ustedes en Carolina del Norte, Thom Tillis. ¿Ok? Él presentó esto. Es importante, este senador es importante que lo llamen, y por eso es que yo les pido ayuda. Porque ustedes tienen 2 senadores que vamos a hablar de ellos ahorita, está Byrd y está Tillis. Tillis va a la reelección, así que él va a tener el oído muy atento a lo que ustedes le puedan decir. No necesariamente Byrd, él todavía tiene varios años para quedarse en el Senado, pero Thom Tillis está haciendo campaña. Así que, y por eso presenta esto. Yo voy un paso más allá. Esto es una exigencia mía, pero la puedo hacer. Como decimos si no llora, no come. Yo creo que se le debe exigir que también, que en los 9.9 millones, y yo sé que, como dicen los americanos, un tall order, está pidiendo mucho,
pero que 9.9 millones de inmigrantes que pagan impuestos mediante el Individual Taxpayer Identification Number o ITIN reciban un cheque de estímulo económico. Porque no puede ser, y esto a mí todavía me daña la cabeza, pensar que un inmigrante es ilegal. Le dicen ilegal, pero paga taxes. Entonces, cuando se va a lanzar un estímulo económico, no recibe dinero de lo que él pagó, pero sí lo puede recibir personas con seguro social que no aportaron el año anterior. ¿Ustedes creen que eso es justo? Entonces, pues la pregunta que yo le hago es, y se lo he dicho a varias personas, es ¿para qué entonces le pides al inmigrante que te pague taxes si no va a poder recibir beneficio de lo que él paga, de lo que él aporta? Y son billones de dólares los que aportan las personas indocumentadas. De hecho, hay pastores que yo conozco que no aprueban esto, pero yo les digo, ustedes se están pegando un tiro en el pie, como decimos en Puerto Rico. Porque aquí estamos saliendo todos los días a darle comida a nuestras comunidades indocumentadas que no tienen ni trabajo, ni recibieron cheques de estímulos económicos y que están a punto de ser expelidas o expulsadas de sus hogares porque no tienen para pagar. ¿Verdad que sí? Pues les estamos dando de comer y los pastores están exponiendo a su congregación, a los líderes, al coronavirus para darles de comer. Pero si les llega el cheque, no te tienes que exponer. Mira qué sencillo. Si les llega el cheque, si arreglamos un tema de sistema, tú como pastor puedes estar más tranquilo. Tú como pastor. Y conozco también pastores que no tienen, que hubieran sido beneficiados, pastores que son indocumentados, que se hubieran sido beneficiados. De hecho, y en cuanto al tema migratorio, que a veces pensamos el tema del asilo aquí en la frontera, no, eso solamente afecta a los que están pidiendo asilo político, nacariles del oriente, como decimos en Puerto Rico. Afecta también a pastores que conozco, que están en la frontera, que huyeron de sus países por persecución religiosa y que están todavía siendo perseguidos por ciertos cárteles, porque fueron personas que se pusieron los pantalones y les dijeron varias cosas a varias maras y a varios cárteles y están escondidos en México porque todavía no han podido entrar hacia acá. Son 2 pastores ya que conozco y me siguen llegando. Así que estamos hablando de asuntos que nos están afectando a nosotros mismos, ¿no? Y si cambiamos el sistema, podemos estar más tranquilos y se pueden hacer las cosas ordenadamente. Y por último, que se extienda el término de las autorizaciones de empleo para los beneficiarios de DACA y el TPS. Información sobre lo que, actualización, información reciente, temas que surgieron en estos últimos días. El General Accounting Office o el GAO. Quiero que sepan que el GAO es la oficina del Congreso que más reputación tiene, es independiente, hace un análisis independiente para el Congreso. Concluyó que el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y el del USCIS, el Centro de Naturalización y Servicios para Inmigrantes de Estados Unidos, que en Cuccinelli, fueron nombrados ilegalmente por el presidente. Eso significa que todas las políticas que han tomado, todas, y ya lo adelantó un tribunal, todas pueden ser impugnadas porque fueron hechas sin autorización. Así que la mitad de las cosas que se han emitido durante estos años, que tanta lucha hemos tenido, se pueden retrotraer con una orden de un tribunal. Y eso se está impugnando ahora mismo. Y la razón es bien sencilla. Cuando usted nombra, no quiero entrar en asuntos de derecho, pero la legislatura nomina, el presidente nomina la legislatura, básicamente con el consejo y consentimiento aprueba. Pero el presidente los nombró a ellos como personas interinas y nunca los envió al área legislativa, lo cual es un ejercicio la palabra es ultra vires de un ejecutivo. Entonces, como conocen, el ex asesor del presidente Steve Bannon fue ayer acusado y arrestado por incurrir en fraude al recaudar fondos para construir el muro fronterizo con México. Quería decir eso porque es un tema que tiene que ver con inmigración y esta es bien importante. En las diversas organizaciones con las que me reúno, se rumora que el presidente en las próximas semanas emitirá una orden ejecutiva impidiendo la entrada y salida de los ciudadanos americanos y residentes permanentes de los Estados Unidos. Lo cual aparenta ser totalmente inconstitucional, lo puedo decir, porque obviamente no puede restringir la libertad de movimiento y va a necesitar mucho más para eso. Pero eso es algo que está por verse. Por último, para que entonces vengan las preguntas, estoy tratando de ser rapidísimo. El
El 8 de septiembre ya saben que vamos a solicitarles a ustedes y a toda nuestra audiencia de CBF que llamemos a nuestros senadores para que aprueben el paquete de estímulo económico y que proteja a los inmigrantes y a los refugiados. No hay peor batalla que la que no se dé. Sus senadores son Richard Burr y Tom Tillis. Como ya dije, Tillis va a la reelección en noviembre y estoy seguro de que es mucho más receptivo a los reclamos que ustedes le hagan. Pendientes al 10 de septiembre, vamos a llevar a cabo una conversación sobre el efecto de las políticas migratorias en los niños. Lo vamos a llevar a cabo a través de lo que le llaman CBF Conversations. Hemos invitado a la hermana Sue Smith y a la hermana Emily Morrow Luachamín, ambas hablan ambos idiomas, español e inglés, para que nos hablen. Ellas llevan mucho tiempo trabajando con niños migrantes y nos pueden decir cómo les están afectando estas políticas. La semana que viene, CBF Familia y Mission Talk van a lanzar un webinar en español en torno a la perspectiva hispana de las políticas migratorias. Antes de estar aquí, yo estaba en ese webinar. Así que en la semana que viene, pendientes a Familia, yo estoy ahí. Está también el compañero licenciado Carlos David Donato de Florida, un abogado de inmigración con mucho prestigio y conocimiento y experiencia. Por último, en septiembre vamos a publicar una lista de diversos recursos bíblicos sobre el tema migratorio. O sea, que les vamos a dar a ustedes muchos, a los pastores, recursos, sean recursos audiovisuales. Yo creo que tenemos, ¿qué más? Tenemos videos, estudios bíblicos, análisis, libros, artículos. Déjame ver qué más me recuerdo. Hasta para niños hay. ¿Cómo se llama lo que uno le pone en la Biblia para recordarse del verso? Eso, hasta eso lo tenemos. Pero de recursos bíblicos que les permiten a ustedes entender el tema migratorio desde la perspectiva bíblica. Déjenme decirles, si hay un tema bíblico que se toca desde el inicio hasta el final, totalmente, bueno, todos los temas bíblicos tienen un inicio y un final, y en la figura de Jesús vemos también cómo se desarrolla. Pero el tema migratorio es uno de esos, de cómo tenemos que tratar a los demás y cómo tenemos que tratar al extranjero. Es uno que se toca desde el principio hasta el final. Y Jesús lo resalta en Mateo 25. Y por último, en octubre tendremos esa otra conversación sobre, que la vamos a titular Pensando Bíblicamente sobre la Inmigración. La va a llevar a cabo Greg Smith y el hermano Mark Wyatt hasta ahora. Son los recursos, se los estoy adelantando. Si cambia, pues eso es otra cosa. Pero son los recursos que tenemos pensados para que ellos nos digan por qué ellos se han envuelto tanto, ¿no?, en el asunto migratorio y cómo lo sienten como un llamado y cómo Dios desarrolla ese tema a través de la Biblia. Esa es mi presentación. Sé que he tocado como 20 temas así por encima. Si tienen alguna duda, pregunta de los otros temas, de los temas que toqué, por favor me la pueden hacer para yo ayudarles. Bueno, depende todo obviamente de Chago, pero ya por lo menos mi parte, Chago, ya. Bueno, si alguien tiene una pregunta, como somos un grupo pequeño, entonces podemos hacerla directamente. Yo tengo algunas preguntitas. Yo les quiero decir que esto lo estoy grabando. Así que si lo estoy grabando, hay la posibilidad de poder escucharlo nuevamente o que otros lo escuchen, ¿no? Sí, esa es la pregunta, Chago, porque yo tengo varias gente con DACA y algunos con caso de refugiado que por alguna razón, no sé, o no pudieron pedir permiso en su trabajo, no entraron. Si lo podrías compartir para, claro. No para publicarlo, pero sí para ponerlo con un grupo, ¿no? Sí, claro. ¿Está bien si lo publicamos esta grabación, Elket? Totalmente, totalmente. Oh, okay. La pregunta una de las preguntas que te quiero hacer, Elket, es en la parte de tráfico de niños, porque me preocupa eso, cómo esto ha estado afectando el tráfico de niños, porque esto es una situación que viene pasando por muchos años, pero ahora me imagino que se ha incrementado. ¿Qué noticias nos tienes acerca de esto? Realmente el problema que tenemos con esto del tráfico de niños es precisamente la falta de información que quizás podemos alcanzar. Me explico. Primero, porque las fronteras están cerradas. Segundo, porque tenemos el coronavirus y obviamente quienes usualmente dan con este tipo de datos
pues son personas que están en el día a día observándolo en persona y tienen el shock, como decimos, ¿no? Y lo informan. Y no estamos teniendo eso. No estamos teniendo la información que surge, es porque surge por algunos periodistas que lo dicen, algunas personas que lo plantean. Y también porque el gobierno de los Estados Unidos se ha negado a especificar en las datas que está proveyendo los niños que están siendo expulsados. De hecho, como notarás, la noticia de que se han encontrado alrededor de 250 niños en hoteles en Arizona, Texas, en esta zona fronteriza, controlados y protegidos por guardias de seguridad privados, no surge porque ningún abogado dio con eso, no surge por periodistas. O sea que estamos solamente en esta etapa. Los americanos le dicen scratching the surface, ¿no? Estamos solamente tocando la parte de arriba, si pudiéramos decir, de lo que es una montaña, de una situación que está sucediendo, que no tenemos el alcance de saberla por completo. Uno, porque, como te dije, las fronteras están cerradas. Segundo, los procesos del Departamento de Seguridad Nacional son cada vez más secretivos. Sí. Y tercero, y obviamente como no le están dando números de A-numbers para uno poder tener un tracto, ¿no? De dónde estuvo ubicado cierta persona, cierto migrante, no tenemos esa información. Y tercero, estamos en este momento en una situación en la que estamos más que nada reaccionando a la poca información que nos surge, y el Congreso incluso le está solicitando información al gobierno norteamericano. Si te preocupa que niños sean traficados, yo te puedo hablar de lo que yo conozco, porque conozco pastores que trabajan en la frontera y de lo que ellos me han dicho. Por ejemplo, nosotros tenemos el Fellowship Southwest, que es un aliado dentro de la red de CBF, para quien yo escribo semanalmente. Tenemos el pastor Rosalío Sosa, y el pastor Rosalío Sosa tenía un albergue en Palomas, en México. Y me cuenta que los niños que soltaban o que dejaban para entrar a los Estados Unidos por el puerto del Paso se los devolvían en Palomas, ¿no? Y esa dinámica se presta para muchas cosas. ¿Qué sucede con el niño posteriormente? Conozco que el gobierno mexicano en ciertos lugares está organizado con estos albergues para hacer llamadas a los padres y que los vengan a buscar, ¿no? Y hacen ese dato. Y hacen esa gestión, te puedo decir. Pero no sabemos ni el número de niños que han cruzado totalmente, y no sabemos tampoco el proceso. Así que es un poco complicado. Yo te puedo decir lo poco que conozco, pero eso está saliendo de día en día, y yo estoy seguro que esto va a dar de qué hablar en los próximos meses. Ok. La segunda pregunta, y si alguien tiene otra pregunta, por favor, puede levantar la mano, es, ¿tú puedes proveer una carta modelo para poder escribir al senador Tellis o al otro senador acerca de la importancia de este proceso? ¿Tú tienes una carta modelo que podamos utilizar para esto? Totalmente. Tengo una carta modelo. Okay. Y tengo también los talking points, si se puede decir, los puntos que me gustaría que tocaran. No los tienen que tocar todos. Cuando tú tratas de tocar 10 puntos, la gente le va a hacer caso al número 1 y al número 2 de prioridad. Claro. Así que para mí, por lo menos, el más que me importa es que el cheque de estímulo económico llegue a familias inmigrantes, sino a familias de personas que están casados con inmigrantes. Claro. Porque eso, a la larga, como dice, a veces pensamos en las políticas como algo que se toma y ya, y está escrito. Pero en realidad eso está afectando a los pastores. No sé si lo está haciendo en North Carolina, pero aquí en Texas lo hace. Porque si yo tengo un hermano de la iglesia o una persona en mi comunidad que no tiene un cheque para comprar comida y pagar renta, es una persona que lo voy a tener en las líneas que se hacen para recibir cajas de alimentos y ayuda de los presupuestos de benevolencia de mi iglesia, que a la larga y a la postre, hablemos claro, también al fin y al cabo afecta los pagos ordinarios de la iglesia y hasta el salario del pastor. Esas son realidades que estamos viendo. O sea que a veces no vemos cómo una cosa se va poco a poco entrelazando con otra.
en Claro. medio de una pandemia. Y me interesa mucho que los inmigrantes por lo menos tengan acceso a recibir la prueba, acceso completo a examinarse en torno a si tienen o no tienen coronavirus, sin que le pregunten mucha información, porque al fin y al cabo, por no tener una licencia, por no tener una cosa, tengo coronavirus, lo estoy propagando en la comunidad y al fin y al cabo termino afectando incluso a la comunidad mía porque lo estoy propagando sin saber. O sea que incluso a mí como ciudadano americano me conviene conocer los datos exactos y precisos de cómo se está propagando el coronavirus en mi comunidad. O sea que son cosas de sentido común. Y a veces el problema serio que tengo yo, y lo digo abiertamente como abogado, lo tengo como defensor de derechos de inmigrantes y de inmigrantes y refugiados, y como cristiano también, vamos, que a veces hemos dejado que las ideologías intervengan con asuntos que son de sentido común. Sí. Hay cosas que son sentido común, que ni siquiera las practico yo en mi casa, porque con mi esposa yo tengo una manera de pensar, ella tiene otra manera de pensar, pero al fin y al cabo, lo que es sentido común por el bienestar de la familia y de que corra la casa, vamos a tener que tomar decisiones sobre eso. Okay. Y en ese nivel es que estamos. Yo te puedo dar obviamente una carta a ti y a los compañeros, sin problema. Si me la envías, te la hago llegar después de la reunión. Ok. El hermano Misael tiene una pregunta. Sí, primero gracias por esta charla muy instructiva. Gracias al abogado Rodríguez. Sobre las visas religiosas, ¿cuál es la actualización que tenemos sobre ese trámite? Por lo menos lo que yo conozco es que las visas religiosas no han sido afectadas por ninguna orden ejecutiva del presidente. Al día de hoy yo no he visto que la visa religiosa, la visa REC, haya sido paralizada. Vamos a ponerlo de esta manera. No es de las visas que se impidieron el que se empiecen, el que se estén otorgando hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, o sea, básicamente hasta enero 1 del 2021. No obstante, las visas religiosas también dependen del proceso consular. Si la persona está fuera y yo tengo un consulado que no está atendiendo ciertos trámites o que por cuestión del coronavirus, oye, y tenemos que ser un poco también conscientes de que también ellos tienen que tomar la determinación qué es prioridad y qué no es prioridad para atender en este momento, en esta pandemia en la que estamos todos, pues entonces se pueden ver afectadas. Yo conozco de casos ahora mismo de visas religiosas que no te puedo decir que están paralizados, pero el proceso muy lento, porque las agencias, o sea, el Departamento de Estado, USCIS, todas las agencias están corriendo, como diríamos, operando de una manera limitada, atendiendo a aquellos asuntos que ellos determinen son los que más rápido pueden atender. O sea que sí, corren el mismo, a pesar de que no estén limitadas, es lo que quiero decir. Por una orden ejecutiva, corren el mismo, la misma suerte que el resto de las visas en torno al procesamiento de... Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos 3. Sí, yo tengo una pregunta. Pero no es una pregunta, es una sugerencia o una iniciativa. Porque, bueno, evidentemente creo que el KET respondió todo, o sea, está todo parado y, bueno, ya sabemos la lucha que tenemos por delante. El punto mío, el KET, es cómo poder llegar a las congregaciones de pastores que son fundamentalistas y apoyan a este gobierno, y con la cruda realidad que vos nos mostraste. Yo siempre he notado la manipulación, que Dios es republicano y que todo lo demás, empezando con el aborto para abajo, es todo lo que ofrece el otro partido. Y sin embargo, hoy vimos la cruda realidad, que si no hubiera sido por un par de jueces o las gestiones como CBS o otro grupo, los inmigrantes tendrían una peor realidad. Entonces la pregunta es, vos como líder nacional, ¿cómo poder llegar a las congregaciones para abrir los ojos y entender la manipulación de parte del púlpito? La manipulación política, ¿no?
Daniel Sostaita, usted no sabe el aprecio y el cariño que yo le tengo. Y la posición en que me ha puesto es una misma pregunta que yo me hago. No le voy a esconder y no puedo asumir por la posición y obviamente porque nuestra entidad CBF es un non-profit. Obvio. No podemos asumir pero Claro. Pero la pregunta que usted se hace, ahora yo estoy hablando en mi carácter personal, me la hago yo todo el tiempo. Y le voy a compartir, más allá que como abogado, le voy a compartir como cristiano cuáles son mis discusiones. Bueno, discusiones ninguna, porque Dios manda. Pero mis quejas o mis oraciones al Señor. Yo he ido al Señor en oración en los pasados semanas, lo comparto. No, me estoy abriendo totalmente. Yo sé que esto va a ser nacional, lo van a compartir, pero tengo que ser honesto. Yo he ido al Señor en oración y en gemido en las últimas semanas. Porque no se trata de mí. Vamos a hablar claro. Yo tengo una profesión que paga posiblemente mucho mejor de lo que yo estoy dispuesto a hacer porque el Señor me puso otra cosa en el corazón. Yo soy puertorriqueño, o sea que yo entro y salgo de los Estados Unidos, como dicen por ahí, como si fuera un ciudadano más. Ajá. Pero lo hago por la gente que yo veo sufrir. Ajá. Porque estamos en un sistema que está totalmente en contra del inmigrante. Exacto. ¿Cómo tú le puedes hacer ver a un líder religioso esto? Yo he estado pensando y lo he llevado al Señor en estos días y creo que la única manera de contestar esto es con una voz profética. Yo Amén. creo que nosotros, en un momento dado, yo miro a Jeremías. O sea, yo miro a Jeremías, yo miro a Oseas, yo miro los profetas de antaño. Yo miro a Jesús y sus enemigos principales o las personas que no logran entender el mensaje de amor que él quiere llevar, no son la gente que no son de su pueblo, son los propios de su pueblo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que ser una voz profética en este momento. Amén. Y tenemos que decir las cosas que están mal, las cosas que están bien, porque ¿sabes qué? Se nos va la credibilidad del evangelio. Exacto. Se nos va la credibilidad del evangelio en este tiempo. Y una cosa que hizo Jesús cuando lanzó todo al piso, cuando recuerdo que lanzó la mesa, que es el único momento en la Biblia que uno dice, caramba, Jesús actuó airado. Fue básicamente decir, el celo de tu casa me consume. Y yo creo que el celo de la casa del Señor nos tiene que consumir. Y llamar a estas personas y decirle, caballero, la manera suya de pensar comunitariamente, la manera suya de pensar hacia los demás, tiene que ver con el evangelio, tanto o más todavía de lo que cómo usted lo puede pensar para usted, porque al fin y al cabo nosotros no vivimos en servicio nuestro, sino que vivimos en servicio de nuestra gente. Así es. Vivimos en servicio de la comunidad, nos entregamos. Yo te voy a decir lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que estamos siendo como címbalo que retiñe y metal que resuena. O no sé si es metal que retiñe y címbalo que resuena, siempre cometo ese error. Así que yo sé que está en Corintios y sé eso, pero los confundo. Pero si tú puedes predicar bonito, si tú tienes una teología correcta, pero no amas, no sirve. Eso es lo que tú eres. Gracias. Y yo creo que hay que llamarlo, y te lo estoy hablando del corazón, no te estoy hablando ahora como abogado. Yo creo que tenemos que llamar a estas personas y decirles literalmente, hermano, si tú no amas, tú no estás viviendo el evangelio. Porque el problema no es predicarlo. Oigan, yo predico. Ustedes aquí, los 4 predicamos. Todos los que estemos aquí predicamos. Incluso hablamos la palabra de Dios a las demás personas. Pero si yo no lo vivo, soy un hipócrita, soy un fariseo. Y si yo no logro llevar lo que yo vivo personalmente, porque yo puedo tener una vida piadosa,
pero mi pensar sobre los demás es contrario a la vida piadosa que yo tengo, eso es un problema de integridad. La integridad conlleva que el mensaje es uno. Lo que tú hablas es lo que eres. Lo que tú dices es lo que haces. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Y ahora, y perdonen que estoy predicando básicamente, pero lo que está sucediendo es lo siguiente. Yo creo que este tiempo es el tiempo en el que el Señor... Ustedes saben que la Biblia dice que el trigo y la cizaña crecen juntos. Y no como decimos en Puerto Rico, no rápido se le mete el tajo a los dos. Hay que dejarlos crecer. Pero yo creo que la pandemia lo que nos está demostrando es a todos nosotros en el pueblo cristiano y en nuestras comunidades. No quieren trigo y quieren cizaña, pero nuestras acciones y nuestras acciones hablan más y van a hablar más de lo que hicimos en esta pandemia. Lo que hablamos y no hacemos va a hablar más en esta pandemia, y yo creo que el Señor está llamando una nueva capa de líder que está dispuesto no tan solo a predicar el evangelio, sino a caminar el evangelio. Y cuando salgamos de la pandemia, podremos, Chago, el hermano Misael, y tú y yo, tener una conversación y veremos a quién el Señor va a respaldar. Veremos qué ministerio el Señor va a respaldar. Muy bien. Esa es la única manera que te lo puedo decir, porque no tengo otra manera, es ser voz profética en este tiempo. Claro. Gracias, Elke, por y perdón por ponerte. Gracias. Bueno, voy a cerrar esta grabación, pero quiero agradecer a Elke esta disposición de poder tener esta conversación, porque estos son eventos, estos son momentos que hay que vivirlos en el momento. Se va a presentar, a otros lo van a escuchar, pero la motivación en el momento vale mucho. Lastimosamente algunos no pudieron. Quiero cerrar con esto, que todos tenemos una responsabilidad, desafortunadamente, por alguna motivación. Como dice el muchos utilizan ese evangelio para manipular, y con asertividad hacen que otros sean enviados en un camino erróneo. Y el evangelio es de responsabilidad. Entonces, esa es una de las cosas que he tratado de platicar con otros, con quien he hablado, que a la misma vez que como nosotros actuamos y interpretamos la Biblia, tenemos que hacerlo con responsabilidad social, con responsabilidad comunitaria y con responsabilidad de iglesia. Bueno, es que muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo. Yo te recomiendo para el taller de octubre, si tienes a alguien que puedes invitar de North Carolina que esté ingresado con otra perspectiva, Daniel puede hacer esa, puede ayudarte en esto también, porque aquí hay aquí en Carolina del Norte es una dinámica diferente a otros estados, y es interesante. Bueno, Dios te bendiga. Vamos a cerrar. Quisiéramos orar antes de terminar. ¿Está bien? Gracias, Señor, por esta oportunidad que tuvimos de poder conectarnos a través de las necesidades inmigratorias y las necesidades socioeconómicas y culturales que vivimos en este momento. Te pedimos que sigas, Padre, derramando guía y sabiduría a él que entra en un proceso y está ahí luchando con su esfuerzo y con la CBF, motivando a las comunidades a poder entender y a poder animar a otros a que podamos buscar medios de transformación. Gracias por todos los que han estado presentes, y te pedimos, Señor, que nos ayudes también y nos des sabiduría para poder guiar a otros en el futuro. Gracias, y oramos por estas nuevas metas que tenemos y los nuevos retos que vienen hacia adelante con las elecciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bueno, cierro aquí. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Gracias. Mucho gusto. El que te espero por Zoom para hacer un programita, ¿sí? Seguro, tú me llamas. Bueno, Misael, si quieres contactarnos también, ahí tenemos nuestros teléfonos, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, Misael. Un placer.